¿Cómo sabes si estás viendo tu vida desde la escasez o desde la abundancia? De verdad, si te respondes esto con honestidad, puedes darte cuenta mejor cómo estás viviendo tu vida. ¿Qué frase dices con más frecuencia durante toda tu semana? Por ejemplo, gracias a Dios tengo tiempo, gracias a Dios tengo dinero, o más bien dices, no, estoy corriendo, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el dinero, no soy capaz de llegar al fin del día haciendo todo lo que tenía que hacer. Entonces, son cosas que vamos diciendo como de manera automática y creemos que describen nuestra realidad porque la repetimos todos los días, pero solamente describen la forma en la que estamos mirando nuestra vida. Porque vivimos en una cultura que nos enseñó a admirar a las personas que se mantienen muy ocupadas, porque parece que entre más cansado estés, pues más exitoso eres. Entonces, si alguien te pregunta cómo has estado, y dices, no, súper ocupado, entonces hay como una mirada de reconocimiento. Pero si dices, ay no, he estado súper descansado, desconectado, sin nada que hacer, solamente caminando tranquilito, compartiendo con la familia, entonces la gente te puede mirar como, bueno. Entonces la gente puede pensar que descansar es como perder el tiempo, como que debemos estar haciendo siempre algo y dejamos de vivir la vida por estar cumpliendo con las tareas del día a día. Hoy te quiero proponer una idea que puede ser tal vez algo revelador, y es que no es la escasez de dinero lo que es el mayor problema en la sociedad de hoy en día, sino la escasez de tiempo, porque parece que nunca tenemos el tiempo suficiente para compartir con la familia. Y esto es una frase que aprendí en coaching hace como 10 años y era, como haces una cosa, lo haces todo. Si no alcanza el tiempo, no alcanza el dinero. Si no alcanza el dinero, no alcanzan las oportunidades. Y si no alcanzan las oportunidades, entonces tú tampoco estás siendo suficiente para poder coger todas las oportunidades que salen. Es como si la escasez se moviera hacia todas las áreas, como un filtro a través del cual vemos la vida. Quiero que observes que todos los seres humanos tenemos exactamente la misma cantidad de tiempo. No la misma cantidad de dinero, la misma cantidad de tiempo. Todos despertamos todos los días con el mismo tiempo disponible. Sin embargo, algunas personas sienten que al finalizar el día no les alcanzó, otras sienten que vivieron plenamente y son las mismas 24 horas. Así digamos que unas tienen más responsabilidades que otras. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de la relación que tenemos nosotros con el tiempo. Por ejemplo, hay personas que incluso corren sin estar deprisa, sin que nadie los esté presionando, sin que tengan que presionarse y estar acosados. Es como que piensan rápido, comen rápido, descansan rápido, como si al estar sentados estuviera mal. Incluso si solamente estuvieran haciendo nada, es como que existe la necesidad de mirar el celular. No es el tiempo, no es el reloj, es qué mirada está mirando el reloj, qué mirada está mirando la situación. Entonces la ansiedad aparece cuando la mente interpreta que nunca es suficiente. El tiempo, el dinero, las personas, tú mismo. Es como si la sensación viniera internamente, porque no depende de la cantidad de tareas, sino del lugar desde donde estás interpretando tú las situaciones. Entonces, en mi trabajo como terapeuta, como mentora de conciencia, me he dado cuenta que la gente no vive desde quién realmente somos en esencia, sino desde la identidad que se ha construido para sobrevivir en la sociedad, que nos acostumbramos desde esa identidad que teníamos que lograr más y pertenecer a lo que yo normalmente llamo el personaje automático. Entonces es esa parte que aprendió desde la infancia, que el amor debía ganarse, que el descanso es un premio, que no se puedes equivocar, que tienes que producir para merecer. Entonces es un personaje que parece que no puede terminar un día en paz, porque siempre encuentra algo más por corregir, una meta más por alcanzar, otra responsabilidad que asumir. Incluso cuando el cuerpo parece que ya no puede más, la mente dice, no, solo un poco más, tú puedes más. Y ese personaje parece que quiere ayudarnos, porque quiere protegernos. Es algo que aprendió, que si produce más nadie lo va a criticar, que si trabaja más duro nunca le va a faltar nada, que si controla todo a su alrededor va a evitar el dolor.
Pero esa estrategia tiene un costo enorme, es un costo en el que no se disfruta del presente, porque está viviendo siempre en el siguiente pendiente, está viviendo en el futuro, no vive en el presente, porque piensa que ese no es el momento para relajarse, algún día, mañana, pasado mañana, cuando termine esa carrera, cuando salga este trabajo, cuando salga este proyecto, pero siempre aparece algo nuevo, un problema nuevo, una meta nueva, una carrera nueva, un negocio nuevo, un proyecto, siempre hay algo nuevo. Es como si dejáramos de experimentar la vida, intentáramos cumplir la lista interminable de responsabilidades para finalizar el día sintiendo que no se hizo lo suficiente y que nosotros no somos lo suficiente. Y mientras nos acostamos pensamos es qué vamos a hacer mañana, ni siquiera descansar, todo lo que hay que hacer mañana. Y eso nos lo repetimos día a día y muchos años nos despertamos así. Hasta que al final un día pensamos como, uy no, pero si yo estoy construyendo la vida que siempre quise, ¿por qué me estoy sintiendo así? Maybe, tal vez únicamente porque olvidamos que el tiempo no fue creado únicamente para trabajar, sino también para descansar, para amar, para aprender, para estar presentes, no solamente para trabajar, porque el tiempo es la materia prima de la vida. Entonces cada hora que pasa no vuelve. Sin embargo, el dinero que se va, sí vuelve. O sea, el dinero va y vuelve, el tiempo no. El tiempo es algo que de verdad es limitado. El dinero puede ser ilimitado, pero el tiempo no. El tiempo sí es limitado en esta forma. Pues dentro del espacio-tiempo que estamos viviendo. Entonces, dentro de esto estamos siempre angustiados por lo que no ha sucedido y el presente donde estamos en este momento pasa desapercibido. Es como si no nos diéramos cuenta de que se nos está yendo de las manos lo único que es real. Entonces, más importante que preguntarnos cuánto tenemos en la cuenta bancaria, yo creo que nos deberíamos de preguntar cómo estamos viviendo cada día, cada minuto, con ansiedad o con confianza, con la sensación de que es abundante este momento, de que es suficiente o de que no podemos reconocer la abundancia, sino que vivimos en escasez, porque como vivimos el tiempo, puede revelar la forma en la que vives tu vida en todas las otras áreas. Entonces, la escasez no tiene que ver únicamente con el dinero, que es lo que la gente lo asocia, sino cuando dejaste de pensar que el momento presente era suficiente y que lo que era verdad era el logro, el siguiente logro, el futuro, pero no nos damos cuenta que ahí es donde empezó la escasez, en esa interpretación. Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Piensa en un día cualquiera, un día desde que te despiertas hasta que te vuelves a acostar. ¿Cómo transcurre ese día? Es como si te despertaras tranquilo, o lo primero que sientes es como una presión en el pecho porque tu mente ya está haciendo una lista de todo lo que hay que resolver durante el día. Porque muchas personas ni siquiera han salido de la cama y ya están cansadas. Y no ha ocurrido absolutamente nada durante el día, apenas están despertando y la mente ya está imaginándose todas las reuniones, problemas, cuentas, mensajes por responder, responsabilidades que parecen que nunca tienen un final, un checklist infinito y el cuerpo apenas está despertando, pero la mente está full corriendo y vivimos así durante años y terminamos pensando que eso es lo normal, que esa es una forma de vivir o que es mi personalidad, que necesita resultados y dejamos de ver que vivimos en una prisa constante. Ese personaje utiliza una frase que es la misma, no alcanza, no es suficiente el tiempo. Mañana dice que no alcanza el dinero, después dice que no alcanza el reconocimiento, ni las oportunidades, los clientes, las puertas que se abren. Entonces el mensaje siempre es lo mismo, nunca es suficiente. Esa es la esencia de la escasez, no importa si es de dinero, de tiempo, no importa cuánto tengas en el banco, es cómo te sientes en este momento. Entonces siempre va a pensar que lo que tienen no es suficiente. Si tienes 10 clientes, va a decir que necesitas 20. Si tienes 20, dice que necesitas 50. Si tienes 50, ahora dice que necesitas 100. Y así sucesivamente siempre va a estar pensando que necesita más. Entonces no es la cantidad, sino que el personaje no sabe vivir desde la suficiencia. Vive convencido de que solamente se puede sentir seguro cuando todo esté bajo control, pero como eso no ocurre, entonces la paz no llega porque está condicionada a tener el control y eso no es posible. Hay una pregunta que me gusta mucho hacerle a las personas en los procesos terapéuticos y es, ¿cuándo fue la última vez que terminaste un día sintiendo que eras suficiente? No que hubieras hecho todo, porque eso casi nunca pasa. Lo que pregunto es si terminaste un día diciendo, hoy di lo mejor de mí, hoy descansé cuando mi cuerpo lo necesitó, hoy fui suficiente, hoy fue un día perfecto.
No, casi nunca pasa eso, porque el personaje casi siempre cierra el día diciendo, nos faltó esto, esto se pudo hacer mejor, esto se podía resolver hoy y quedó pendiente, o incluso si terminamos una meta importante, apenas unos minutos duró la satisfacción porque después el cuerpo, perdón, la mente siempre decía, hay algo más que quedó pendiente. Porque el personaje no sabe experimentar el presente, el personaje siempre piensa que le falta algo. Esa es una verdadera tragedia de la época actual en la que vivimos, que olvidamos por qué trabajamos. Entonces no trabajamos para crear, para servir, para expresar el talento, para permitir que el mundo, que la vida se exprese a través de nosotros, sino para suplir esa necesidad de escasez, para tratar de justificar la existencia. Como si parar de producir fuera dejar de ser importantes. Y esa forma de vivir nos roba el presente, algo que nunca podremos recuperar. Es como si estuviéramos presentes con la familia, pero seguimos trabajando mentalmente. Es como si estuviéramos comiendo, pero estamos pendientes de una reunión que tenemos, o en vacaciones, pero pendientes de los mensajes en el celular, o orando, pero pensando en lo que tengo que hacer durante el día. Es como si el cuerpo estuviera aquí, pero la mente estuviera en cualquier otra parte. Y entonces pasa la vida y sentimos que el tiempo se nos fue muy rápido. Entonces no es porque el tiempo pasara rápido, sino porque nosotros no estuvimos presentes en el momento en los que estábamos con la familia, con la gente que amábamos, o en un espacio natural. Yo quiero que comprendas que la abundancia no comienza cuando tienes más horas libres, sino cuando dejas de creer que tu valor depende de cómo utilizas cada minuto del día. Porque tú puedes tener toda una tarde libre y sentirte culpable por descansar. O alguien puede trabajar 12 horas intensamente y terminar el día con paz porque estaba haciendo lo mejor que podía, sintiendo que de pronto era suficiente lo que estaba haciendo y que no podía controlar todo, sino que estaba dando lo mejor en lo que estaba haciendo. Entonces la diferencia está en la conciencia que tengo de lo que sea que estoy haciendo, descansar o trabajar, porque el ser siempre convierte el tiempo en un regalo. Cuando nosotros nos permitimos vivir desde nuestro ser, descubrimos que la vida no sucede únicamente cuando alcanzamos metas, sino aquí y ahora. Aquí y ahora, mientras respiramos, mientras escuchas esto, como dice uno de mis mentores, en el tiempo vertical, no en el mañana y en el futuro o en el ayer, que es como el tiempo horizontal, es vivir aquí y ahora, rodeados de la presencia divina, porque eso es lo que realmente somos, aquí y ahora. Quiero proponerte una idea que cuando yo la comprendí, a mí me ha ayudado pues mucho, y es dejar de pensar que el problema es la falta de tiempo, porque yo siempre decía todo el tiempo, no tengo tiempo, no me alcanza el día, tengo muchas cosas que hacer, y de verdad sentía que esa era la única forma de vivir. Entonces estaba convencida de que si lograba organizar mejor mi tiempo, una agenda, una forma de ser más productiva, entonces iba a sentirme más en paz conmigo misma. Pero por más estrategias que yo aprendí, la sensación de ansiedad y de tener que producir no era algo que pudiera desaparecer, y siempre aparecía alguien más a quien tenía que responderle, un nuevo cliente, una nueva meta, una nueva preocupación, una nueva llamada, cosas de imprevisto. Entonces no era la agenda, sino la persona que estaba mirando la agenda, porque Lorena miraba la agenda y pensaba que era demasiado y que no podía hacer nada, que no estuviera fuera de la agenda, pero siempre terminaba incluyendo más. Entonces no terminaba el día agradecida pensando todo lo que hice fue suficiente, sino que pensaba en lo que quedó pendiente, en la falta, no en lo que sí hay en el presente, no en las 8 tareas que sí se cumplieron, sino en las 2 que pudieron quedar faltando si eran 10. Entonces piensa que tienen que ser las 10 y que no fue suficiente porque hice solo 8. Entonces si quedaba una hora, no puedo descansarla porque tengo muchas cosas pendientes. Nunca quedaba una hora. Realmente la atención del personaje siempre está entrenada para buscar carencia. No importa cuánto avances, pero si miramos desde el lugar del personaje, siempre vas a encontrar una razón nueva para sentir que no alcanza. Y esa forma de mirar es lo que termina afectando las otras áreas que te decía antes. Entonces no solamente va a faltar tiempo, sino que va a faltar el reconocimiento, el amor, las oportunidades, la energía, la esperanza, o sea, cualquier cosa. Entonces hay muchas personas que dejan pasar toda la vida esperando un momento para poder disfrutarla, cuando los hijos crezcan, cuando pague la deuda, cuando el negocio funcione, cuando me pensione,
cuándo puede hacer ese viaje. Entonces siempre hay una nueva situación que te dice cuándo, pero no es aquí, no es ahora, no. Porque la felicidad para el personaje vive adelante en el futuro o en lo que se perdió en el pasado. Y de verdad es muy inconsciente vivir la vida persiguiendo resultados para dedicar toda la vida nada más preparándonos para vivirla en un futuro que tal vez no llegue porque nos podemos morir mañana. No sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿cierto? Nadie tiene asegurado el mañana. Entonces, dejar de pensar que el mejor momento de la vida está en el futuro y ser consciente de que el mejor momento de tu vida es aquí y ahora, porque no hay otro. La confianza o la abundancia más bien comienza en la conciencia de vivir el presente, dejando de postergar la paz para que todo se resuelva mañana. Porque nunca va a llegar ese día en el que todo esté completamente resuelto, en el que hayas sentido que el personaje se siente suficiente, porque siempre existen más cosas y aparecen más cosas. Entonces, si esperas a que desaparezcan todos los problemas y todos los después de esto, te la pasas ahí. No, el mundo nunca deja de moverse y tienes que encontrar tu paz sin dejar de depender de que se cumpla algo, porque si no, eso sí es vivir absolutamente desde la escasez, no desde la abundancia. Recuerden que el personaje desde la escasez siempre dice, contrólalo todo, mientras que la abundancia te dice, disfruta mientras estás construyendo en el paso a paso, aquí y ahora, aquí y ahora. Entonces dejas de vivir en el tiempo como un enemigo que se acaba, sino como el regalo que tienes, porque es lo único que te está dando Dios en cada momento. O bueno, es lo único que te está dando la vida si tú no crees en Dios. Entonces es una oportunidad simplemente para servir, para amar, para aprender, para estar presentes, porque es lo único que tenemos. Sí, esa es la verdadera abundancia, el presente. El presente es súper abundante. Yo siempre grabo en la naturaleza porque me permite observar variedad de árboles, de pájaros, de flores. Me gusta mucho la naturaleza porque me permite ver esa abundancia que la mente a veces encerrada en la casa no puede ver mientras les. Hasta este momento yo creo que ya hemos hablado un poco de cómo saber si estás viviendo en abundancia o en escasez. Entonces la pregunta natural siguiente sería, ¿y entonces ahora qué hago? Si yo estoy consciente de que ahora estoy viviendo mi vida desde la escasez, ¿qué tengo que cambiar? Entonces no empiezas cambiando las circunstancias, obviamente, tampoco los pensamientos, sino casi que te diría que el verdadero cambio comienza aprendiendo a observar. Es algo sencillo, muy sencillo, pero hace que la abundancia aparezca en esa observación. Porque mientras vivimos creyendo que somos todos los pensamientos o las emociones o las reacciones, vas a seguir actuando desde el automático. Pero cuando aprendes a observarte, cuando aparece ese espacio entre lo que pienso, lo que siento, Lorena como Lorena y el que observa Lorena, entonces no es una lucha más contra eliminar el miedo, dejar de preocuparme, sino que ya me siento segura de algo natural porque ya no intento reemplazar los pensamientos de escasez con pensamientos positivos o de abundancia. Pero esa pelea parece no terminar porque es como si intentáramos apagar un incendio echándole gasolina. Entonces no es luchar contra la mente, es porque ella también se fortalece. Entonces lo que comprendí no es controlar la mente, sino dejar de creer que la mente tiene la razón o que lo que pienso es verdad. Porque una cosa es tener un pensamiento y otra cosa muy diferente es convertir ese pensamiento en una orden que mi persona, Lorena, tenga que seguir. Como estás tarde, todo va a salir mal, nadie te va a escuchar, la gente se va a reír. Entonces simplemente la escuchas y no tomas eso como una verdad absoluta. Por eso te quiero proponer un ejercicio muy sencillo para comenzar a transformar esa escasez en abundancia. Simplemente observa. Deja de esforzarte por cambiar lo que piensas, simplemente observa. Cada vez que aparezca una sensación de prisa o de insuficiencia, simplemente escucha qué dice el personaje. Mira a ver qué piensa, qué siente, mira a ver qué cree que sabe
o si te dice que los demás están más adelante, o si está intentando convencer de que descansar es perder el tiempo. No juzgues ese pensamiento, ni juzgues a la persona que lo está pensando, obsérvalo con curiosidad y no reacciones, simplemente no le des esa fuerza y ese poder, sino que lo observas y dices, ok, esto no tiene que dirigir la verdad de mi vida, entonces no tienes que obedecerlo, simplemente lo observas. Y imagínate que estás, por ejemplo, sentado en una película en el cine, viendo una película en el cine, y mientras estás identificado con esa historia, lloras, te asustas, te ríes como si todo estuviera sucediendo de verdad. Pero en el momento en el que te acuerdas que estás sentado observando en una sala, viendo la película puede seguir proyectándose, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti porque tú eres quien está aquí observando la película. Entonces es exactamente lo mismo. Dejas de pensar que tú eres esto, que siente, que piensa, sino que eres quien sostiene todo esto. Entonces, dejas de pensar que cuando dice que no eres suficiente es verdad, o que vas tarde, que estás perdiendo el tiempo porque estás haciendo algo creativo. Entonces la historia vuelve y aparece, pero ya no dirige, dejas de actuar, dejas de reaccionar, sino que eliges una actuación desde la presencia, desde el amor, y ya no desde la prisa, desde la necesidad de demostrar el valor. Y esto no ocurre pues así como que de la noche a la mañana, sino que es una decisión que se toma diariamente, constantemente. Cada vez que el personaje diga cualquier cosa, ahí vuelves y eliges, vuelves y observas, vuelves y te haces consciente de que tu identidad tiene que ver con algo que no cambia, que se sostiene durante todo el tiempo y que no es la circunstancia lo que decide tu paz, sino que es abundante presencia, abundante presente, abundante aquí y ahora, porque ya no observas al personaje como algo real, sino que te das cuenta que la conciencia puede interpretar diferente lo que el personaje dice. Bueno, esto era lo que te quería compartir el día de hoy. Sígueme como Mentora Lorena Vargas en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, para seguirte compartiendo más contenido consciente. Si crees que este contenido te está apoyando a descubrir o a pensar diferente sobre ti, escríbeme la palabra observador. Hoy se me ocurrió la idea de que te quiero regalar 7 días de mi mentoría de 90 días, que tiene que ver con renacer consciente, renacer a tu verdadera identidad, dejar de creerme la idea de que soy este personaje que dice un montón de cosas y ser simplemente lo que realmente somos, el yo soy, en el ser, en esa verdadera esencia. Despertar a tu maestro interior, reconocer que hay una voz amorosa dentro de ti, que no te está presionando, que no tiene que ir corriendo con un montón de tareas todos los santos días, rumbo de tu vida. Entonces tú vuelves y ocupas siempre el lugar del observador y eliges con claridad, con paz y con conciencia cuál es tu verdadera identidad, porque tú también eres este, es más, tú eres este únicamente. Lo demás está sucediendo únicamente dentro de la película. Eres un personaje de la película. Entonces, aunque esos pensamientos aparezcan, porque van a seguir apareciendo, no es que van a desaparecer, porque hacen parte de la historia que has vivido como personaje. Si sientes que hay alguna situación que está sobrepasándote en estos momentos y que no sabes cómo manejarla, soy terapeuta, soy mentora de conciencia, terapeuta en bioreprogramación y te puedo acompañar. Te voy a dejar el link de mi WhatsApp en la descripción del video. Te mando un abrazo gigante y recuerda que la salida siempre, siempre es hacia adentro. Vuelve aquí para recordar que eres amor, para recordar tu ser.